Muy bien, familia, pueden ya tomar sus lugares, por favor, que ya vamos a darle paso a la palabra. Ok, pues vamos a darle continuación al Evangelio de Marcos, que hemos estado escudriñando de una manera expositiva. Y vamos a iniciar con el capítulo número 9. Precisamente la semana pasada ya ven que hicimos una pausa con la predicación consecutiva. Y hoy ya vamos a dar inicio con el capítulo 9. Y tenemos un título en nuestra predicación con el nombre de la transfiguración del Cristo. Es un acontecimiento muy relevante que encontramos en los evangelios, pero aquí en el Evangelio de Marcos pues nos va a tocar escudriñarlo de la manera en que Marcos y Pedro relataron los hechos de lo que sucedió en aquel entonces. Digo Marcos y Pedro porque Marcos era un discípulo del apóstol Pedro. Además, algunos teólogos al Evangelio de Marcos le llaman el Evangelio de Pedro, porque casi todo lo que Marcos escribió en este Evangelio fue dirigido por Pedro. O sea, fueron prácticamente muchas de las experiencias que Pedro tuvo cuando estuvo caminando con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos encontramos con una de las citas más relevantes. De hecho es de mis temas preferidos, ¿verdad? Pero casi cada 8 días digo lo mismo. Entonces, aquí el Señor nos va a hablar de algo bien importante, familia. Miren, nos hemos estado percatando cómo Jesús estaba buscando siempre la forma de que sus discípulos comprendieran claramente quién era Él, ¿verdad? Porque vemos cómo de una manera paulatina fueron entendiendo quién era el Cristo. Ellos a un principio realmente lo seguían simplemente porque hubo una corazonada espiritual de parte de ellos de seguirlo, pensando que era un gran maestro, pensando que era un rabino, el cual podía enseñarles de la sabiduría, podía enseñarles también de la palabra de Dios, y ellos lo estaban siguiendo y tenían así como sus dudas, decían: es que no es un rabino común y corriente. Y poco a poco, a través de las señales que nuestro Señor Jesucristo iba haciendo, pues ellos se fueron percatando de con quién estaban tratando, ¿verdad? El mismo Jesús, lo vimos hace unas semanas, él mismo les preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo, verdad? ¿Quién dicen ustedes que dicen? ¿Quién soy yo? Y ahí es donde vino esa gran revelación, ¿verdad? Que Pedro fue el que la pronunció: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, todo eso vemos que nuestro Señor Jesucristo iba mostrándose a través de ciertas señales para que ellos comprendieran. Ahora vemos cómo los apóstoles se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Habían cosas que se les tenían que estar repitiendo, enseñando con manzanitas, enseñando con uvitas, enseñando de la forma que sea, y como que no les caía el 20, y de repente otra vez regresaban a sus dudas, regresaban a ciertas situaciones, y precisamente aquí llega uno de los clímax más importantes, más grandes que ellos como discípulos de Jesús pudieron haber visto, que fue su transfiguración. Y vamos a la palabra para que sea la palabra la que nos platique bien cómo estuvieron los hechos. Y dice aquí en Marcos 1, lo vamos a leer hasta el verso 13, vamos a leer toda la cita. En el capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios: también les dijo: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Señor bendito Dios, quiero darte muchísimas gracias en esta hermosa tarde, en la cual tú has dispuesto para cada uno de nosotros tener el privilegio de venir a este recinto en donde escuchamos tu voz, en donde sentimos tu presencia, alabamos tu bendito y santo nombre. Y en estos momentos, Padre Celestial, queremos pedirte en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que te manifiestes con tu Espíritu Santo en la vida de todos nosotros, incluyendo a las personas que nos ven también por internet, para que esta palabra pueda tener la conciencia que tú quieres que tenga en nuestras vidas, para que esta bendita palabra nos dé la instrucción, nos dé la esperanza, nos dé la edificación, Señor, y también la exhortación que necesitamos tener para poder vivir quieta y reposadamente, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, familia. Pues aquí vemos una cita bien importante, bien especial, cómo Jesús se manifiesta ya de una manera divina, ¿verdad? Porque Él lo había hecho como Jesucristo hombre, porque Él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Entonces, Él con los discípulos se había manifestado con milagros, con prodigios, con ciertas señales. Pero ya cuando él se transfigura y se presentan Elías y Moisés, ya los discípulos, pues como lo estamos viendo aquí, pues ahora sí que se quedaron de a 6, ¿verdad? Como decimos acá en el rancho. Pero nuevamente aquí estamos viendo una situación. Aquí Pedro, muy nervioso, que siempre pues, era el que hablaba más que todos los demás, le dice algo, ¿verdad? Totalmente raro y complejo. O sea, si está viendo a 3 divinidades tan tremendas, Él les quiere preparar unas casas de campaña, ¿verdad? Como para que no padezcan frío en la noche, y empieza a tener una situación muy extraña. Pero algo más extraño fue precisamente
que nuestro Señor Jesucristo ya les había mostrado. De hecho, nosotros la semana antepasada, incluso la semana pasada, también vimos algo sobre esa parte en donde nosotros no podemos comparar a nuestro Señor Jesucristo con ningún profeta. O sea, Jesucristo está mucho más allá de cualquier profeta, de cualquier santo, de cualquier ángel, de cualquier arcángel. Él está por encima de cualquiera. Y nuevamente aquí Pedro lo está poniendo a la par, ¿verdad? Lo está poniendo a la par de Elías, lo está poniendo a la par de Moisés. ¿Por qué se presentó Elías y Moisés en esa escena? Precisamente porque Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. ¿De qué manera Dios les había hablado al pueblo de Israel durante todos los años donde Jesucristo no había llegado todavía? Les había hablado a través de la ley y a través de los profetas. Entonces, ahí se está presentando una escena que vamos en estos momentos a escudriñar, a hacer un exégesis de ello, para ver realmente qué es lo que Dios nos quiso enseñar con este tema familiar. Amén. Y voy a empezar con esta frase que dice: la única voz que nunca debes apagar de tu corazón es la de Jesucristo. Nunca apagues la voz de Jesucristo en tu corazón, familia. O sea, como ahorita estábamos cantando esa alabanza tan hermosa: no me importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo espero que cuando nosotros estamos cantándole en esta congregación al Señor, realmente nuestras palabras sean sinceras y no sea un simple cántico religioso, ¿verdad? Pues es que los demás lo cantan, yo también lo canto. De hecho, por eso se ponen ahí las letras, para que todos nosotros veamos lo que le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad les voy a decir una cosa: cuando verdaderamente nosotros nos hemos encontrado con Jesucristo, ya no nos importa nada más que Jesucristo. O sea, ya no nos importa lo que cueste. O sea, me puede costar una amistad, me puede costar dinero, ¿verdad? Porque a lo mejor el día domingo es cuando gano más dinero en mi negocio. Sin embargo, no me importa lo que cueste. La presencia de Dios vale muchísimo más. Y les voy a decir una cosa, hermanitos. Yo sé que todos nosotros tenemos la necesidad de estar en la presencia de Dios todos los días, de una manera en la cual el Señor se manifiesta, cuando abrimos la Biblia, cuando oramos, ¿verdad? Cuando hacemos nuestros devocionales. Pero no hay mejor manera de la manifestación de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, que los domingos, cuando estamos aquí con el cuerpo de Cristo, cuando estamos alabándolo de la manera que lo hicimos hace un rato. No es lo mismo leer la Biblia nosotros personalmente que cuando lo estamos escudriñando en familia, cuando lo estamos haciendo con el cuerpo de Cristo, cuando el pastor está haciendo un exégesis de lo que estamos leyendo. ¿Sí me estoy explicando, verdad, familia? Entonces, si nosotros realmente entendemos con quién estamos tratando, ya no nos importa absolutamente nada más que estar en su presencia. Y por eso es que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Y aquí precisamente eso es lo que Pedro y los otros dos discípulos, Juan y Jacobo, que Jacobo era también Santiago. Jacobo, de hecho, él fue el que era llamado Santiago también en las epístolas. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta cómo ellos seguían comparando a Jesús con otras divinidades, cuando que Jesús era el mero mero, y ellos desgraciadamente no tenían ese raciocinio para comprender con quién estaban tratando. Y luego hay veces que por eso es que nosotros andamos cayendo en tantos tropezones. ¿Por qué? Porque, como lo dice esta frase, la única voz que nosotros debemos de tener siempre grabada en nuestro corazón es la de Jesucristo. Pero hay veces que vienen otras vocecitas que nos dicen: no, mira, no vayas a la iglesia, mira, no leas la Biblia, mira, no te pongas a orar, mira, mejor podemos hacer estas actividades, a tu cuerpo le va a gustar más esto que ya estar sentado escuchando la palabra de Dios y cosas por el estilo. Pero si nosotros realmente entendemos quién es Cristo Jesús, ya no vamos a querer escuchar otra voz más que la de Jesucristo. Amén. Ok, pues vamos a hacer la exégesis de nuestra cita, y la dividí en subtítulos porque es un poco larga la cita que vamos a estudiar el día de hoy.
y aparte para que pues le captemos un poquito más cuál es precisamente la intención de cada una de las enseñanzas que el Señor nos da a través de esta cita que acabamos de leer. Y el subtítulo número 1 tiene por nombre la promesa del reino en poder. Eso es lo que vamos a ver en Marcos 9:1. En ese simple versículo vemos que dice la palabra: también les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, después de que les ha estado mostrando señales y prodigios, después de que les ha estado predicando la palabra de Dios, les ha estado predicando el reino de los cielos, entonces ¿qué sucede? Les da una promesa tremenda, una promesa que fue cumplida precisamente en el momento en que llegó el Espíritu Santo al aposento alto, cuando alrededor de 120 personas estaban orándole al Señor, y fue donde inició la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el día del Pentecostés. Ahí en ese aposento alto es donde ellos, sin haber muerto, empezaron a conocer lo que se vive en el reino de los cielos. Precisamente como les he dicho muchas veces, familia, en este lugar, en las iglesias donde se predica la sana doctrina, en las iglesias donde se adora verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, en las iglesias en donde toda la doctrina, toda la alabanza es cristocéntrica, en esos lugares se empieza a gozar el reino de Dios. Aquí nosotros en estos momentos estamos haciendo lo que se va a hacer allá en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos, ¿con quién vamos a estar todo el tiempo? Con Jesucristo, ¿verdad? Y ahorita, ¿quién nos está hablando a todos nosotros a través de un servidor? Jesucristo. Esto que estamos haciendo es lo que vamos a hacer en el reino de los cielos. Eso que hicimos hace un momento es lo que vamos a estar haciendo en el reino de los cielos. Vamos a estar adorando a nuestro Señor, lo vamos a estar alabando, vamos a estar gozándonos con Él. Entonces nuestro Señor Jesucristo les da esa promesa a sus discípulos, una promesa que se cumplió en el momento en que Jesucristo se va al reino de los cielos, al trono de la gracia, y el Espíritu Santo viene y toma poder de la iglesia en el aposento alto. Dice la palabra en Hechos 2 que llegó así como lenguas de fuego, y muchos empezaron a manifestar lenguas angelicales. Empezó a haber una situación de donde precisamente viene el nombre de la iglesia pentecostal. Fue un día del Pentecostés, y ahí es donde nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde se cumple esta palabra que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos. Y luego vamos a esta frase que dice: el reino de Dios se empieza a manifestar en la vida de una persona cuando esa vida es llena de gracia. Allí es donde Jesús empieza a manifestar en tu vida, hermano. Allí es donde precisamente tú empiezas a gozar de todo lo que se goza en el cielo. Cuando tú te das cuenta de que no te importa todo lo que te cueste, pero la presencia de nuestro Señor Jesucristo vale mucho más que cualquier otra cosa. Ahí se empieza a manifestar el reino de Dios. Se empieza a manifestar el reino de Dios cuando te das cuenta de que a Jesucristo no le gustan esos pecados con los cuales tú estuviste viviendo durante muchos años. Y te das cuenta que esos pecados precisamente fueron los que llevaron a mi Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, a morir, a ser azotado, a ser ultrajado de la manera tan terrible que hicieron con el cuerpo de Jesús. ¿Sabes por qué? Por tu pecado y por el mío. Y entonces en esos momentos tú empiezas a odiar ese pecado, tú empiezas a odiar ese vicio, tú empiezas a odiar estar lejos de Jesucristo. Y ahí es donde se empieza a manifestar realmente el reino de Dios en tu vida. Cuando todo el tiempo quieres estar hablando de Jesús, pero no solamente estar hablando de Jesús, sino también obedecer todo lo que Jesucristo dice a tu corazón. Amén, familia, ¿están conmigo? En Apocalipsis
1:7 dice la palabra de nuestro Señor: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Acuérdense que el libro de Apocalipsis, precisamente la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Ahí se está revelando muchas de las cosas que ya pasaron, muchas de las cosas que están pasando y muchas de las que están por venir. El Apocalipsis sí es un libro escatológico, es un libro profético, es un libro en donde nos habla ciertas cosas que incluso cuando se escribió se estaban viendo, pero a la luz del reino de los cielos, no de esta tierra. Cuando el apóstol Juan empezó a tener toda la revelación, todo el Apocalipsis, que se puso a escribirlo ahí en la isla de Patmos, ahí en esos momentos empezó a venir una revelación de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a suceder en estas épocas donde tú y yo nos encontramos, y de lo que va a suceder posteriormente cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo importantísimo, que todo ojo le verá. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, porque va a regresar. Mira, dile a tu vecino de al lado: va a regresar nuestro Señor Jesús. Cuando Él regrese, aquí nos está diciendo claramente la palabra: todo ojo le verá. Y hay una cita en Colosenses que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nada más que tú y yo lo estamos haciendo por convicción. Hay muchas personas que lo van a hacer porque ya no tienen de otra, porque Jesucristo ya no va a regresar como un corderito, ya no va a regresar a ser azotado por los romanos y por los judíos, ya no va a regresar como un corderito, ahora va a regresar como el león de la tribu de Judá. Y en esos momentos Él va a venir a aplacar al mal de una manera tremenda, en donde a Satanás lo va a encadenar y lo va a mandar al lago de fuego durante 1000 años. Y en esos momentos todos van a doblar su rodilla y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero no todos van a estar sentados a la mesa de Jesucristo. Solamente aquellos que por convicción nosotros vinimos en arrepentimiento y fe delante de Dios, confesándole nuestros pecados y viviendo para su gloria y viviendo para su honra y viviendo para obedecer todos sus mandamientos, viviendo para caminar siempre con Él, con su Espíritu Santo, y permitiendo que Él haga su vida a través de la nuestra. Esa es la manera en la cual tú y yo podemos sentirnos bendecidos, sabiendo que no por obligación y no porque es que ahora tenemos que arrodillarnos porque ya llegó el león de la tribu de Judá. No, nosotros nos vamos a arrodillar diciendo: Señor, llegaste por nosotros, llegaste por tu novia, para que nos casemos contigo, para celebrar esas bodas del Cordero. ¿Qué diferencia a lo que va a suceder con todos aquellos que no han querido alinearse a la voluntad de Dios? Número 2, el subtítulo número 2. Aquí vamos a ver la revelación de la gloria de Cristo. Aquí en Marcos 9:2. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí, por principio de cuentas, como ya en alguna ocasión lo había platicado, así como en la tierra, ¿verdad?, hay niveles, no todas las personas
disfrutan de ciertas riquezas, no todas las personas disfrutan de ciertas comodidades, hay niveles sociales, ¿verdad? Hay relaciones diferentes, ¿verdad? Entre la política, entre la sociedad, qué sé yo. De la misma manera en el infierno y de la misma manera en el cielo. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía un círculo de discípulos, en ese círculo de discípulos habían grupitos con mayor intimidad para con nuestro Señor Jesucristo. El de mayor intimidad era Pedro, pero también habían dos más, que era Juan y Jacobo. Sabemos que tenían muchos discípulos, pero de muchos discípulos habían 12. De esos 12 estaban esos 3, y de esos 3 estaba Pedro. Siempre nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ese diseño a su iglesia también. No sé ustedes, pero a mí el Señor siempre puso en mi corazón que yo fuera del círculo más íntimo de Jesucristo. Y eso es lo que yo he tratado siempre de enseñarles también a todos ustedes. A veces por eso es que llego a ser muy disciplinario, a veces llego a ser muy tajante con mis comentarios. ¿Por qué? Porque yo a todos los veo como el Señor me lo mostró desde que yo empecé el pastorado, como hijos en la fe. Y cuando Dios me dio la oportunidad de ser padre, y aquí están mis hijos presentes, ellos saben perfectamente que me la tomé bien en serio. Me la tomé bien en serio para disciplinarlos, para educarlos, para alimentarlos, para llevarlos a la escuela, para hacer todo lo necesario y que ellos pudieran edificarse como verdaderos siervos de Dios en esta tierra. ¿Y qué sucede? Nuestro Señor Jesucristo, Él siempre tuvo esos círculos de intimidad. Y les voy a decir una cosa, familia: si yo trato de hacer todo lo necesario para que ustedes la palabra de Dios la puedan vivir, puedan apasionarse por ella, puedan apasionarse por venir a la iglesia, por servir en la iglesia, es precisamente por eso, porque yo quiero que todos nosotros seamos parte de ese círculo privado en el cual nuestro Señor Jesucristo tiene intimidad muy diferente a la que tiene con muchas otras personas. Y esto precisamente fue una cápsula, una pausa. ¿Por qué? Porque he estado hablando de esa parte y precisamente ahorita lo estamos viendo. Él no le dijo a los 12 discípulos: vengan conmigo, vengan acá a lo alto. No, le dijo solamente a 3 discípulos. A mí me gustaría mucho que esos 3 discípulos fueran una representación de lo que somos todos nosotros. ¿Amén o no amén? Y entonces aquí vemos precisamente, aquí está esta frase que dice: muchos hoy quieren ver milagros, pero ignoran que la mayor gloria de Cristo no está en lo que Él hace por ti, sino en quién es Él. Eso es lo más importante que debe de haber en nuestras vidas, familia. Miren, hay muchas iglesias o pseudo iglesias que se llenan y hay mucha gente, porque les dicen: vengan, aquí hay milagros, vengan, aquí hay sanidades, tenemos el día específico para que haya milagros, haya sanidades, va a haber profecía, les vamos a dar ciertas palabras, una serie de cosas que emocionan mucho a la gente. Pero esas emociones, te voy a decir una cosa, no te salvan. Esas emociones no te dan una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque vemos a sus discípulos. Pablo, simplemente, uno de los discípulos, precisamente ya como Jesucristo resucitado, pasó a ser Pablo el más íntimo, más que hasta Pedro. Pasó a ser más íntimo con Jesús por el trabajo que Pablo estaba haciendo en el Evangelio. ¿Y qué sucedió con Pablo? Que dijo que 3 veces le pidió a Jesucristo que le quitara una enfermedad que él tenía, que le quitara un aguijón que él tenía. Y Jesucristo le respondió: bástate mi gracia. Y con eso fue más que suficiente para que Pablo, después de Jesucristo, fuera el hombre más nombrado en la Biblia. Y en todas las historias teológicas, Pablo, después de nuestro Señor Jesucristo, ha sido el hombre más importante que ha tenido el reino de los cielos en esta tierra.
¿Por qué? Porque él se bastó con la gracia de Jesucristo. Él no necesitaba ver milagros y prodigios y que lo sanara y que le quitara el aguijón. Él simplemente lo que quería era tener una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender. Si nosotros verdaderamente buscamos ser de ese círculo cerrado y privado que tiene nuestro Señor Jesucristo, no estemos buscando todas esas sanidades, todas esas cosas que a final de cuentas se van a quedar en este mundo. El dinero, o sea, es una cosa tremenda. O sea, la gente escucha el Evangelio, ha oído 20,000 veces esa cita que dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, y por el dinero siguen despreciando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que llegará un día, ¿verdad? Como hace 8 días lo vimos, el Señor les va a decir: yo a ti no te conozco. No, ¿cómo no, Señor? Pues si yo fui misionero, yo fui pastor, yo fui evangelista, en tu nombre eché fuera muchos demonios. No, yo no te conozco. O sea, no te tomabas en serio, no tomabas en serio lo que decía tu pastor, no tomabas en serio la palabra de Dios. ¿Por qué te voy a...? No, hombre. Sin embargo, qué hermoso es todo lo que aquí nos ha estado prometiendo la palabra. Que cuando nosotros nos hemos alineado a su voluntad, Él siempre va a estar guardándonos en el hueco de su hermosa mano. Eso es en lo que tú y yo debemos de vivir, en esas promesas que el Señor nos ha dado. Miren lo que dice Juan 1:14 al 17. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. O sea, ¿cuál fue el verbo que fue hecho carne? ¿De quién está hablando Juan aquí en estos momentos? De Jesucristo, ¿verdad? Esta cita es muy buena, que se la compartan a los testigos de Jehová y a los mormones que ellos no creen que Jesucristo es Dios. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fue Juan el Bautista el que dijo estas palabras. ¿Y por qué él dijo esas palabras? Precisamente por lo que hace ratito acaba de decir nuestro Señor Jesucristo, y ahorita lo vamos a escudriñar meramente. De que había de venir Elías a poner en orden todas las cosas. Pues ya vino Elías, ya ven que Jesús dijo: pues ya vino. ¿Saben quién era? En otro de los evangelios, en Mateo, dice quién es: Juan el Bautista. Él traía el espíritu de Elías. Él fue el que vino precisamente a poner orden a todas las cosas. ¿A través de qué? De anunciar a Jesucristo como el Cordero inmolado que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Ahí es donde se manifestó el espíritu de Elías, en la vida de Juan el Bautista. Entonces aquí estamos viendo claramente quién es Jesucristo. Nosotros no lo podemos comparar con un Elías, con un Juan el Bautista. No lo podemos comparar con un Moisés, con Enoc, con Noé, con ningún personaje de la Sagrada Escritura. Él es el Dios Todopoderoso. Él tiene el nombre que es por sobre todos los nombres. Número 3. El error de la religiosidad humana. Marcos 9, 5 y 6. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.
imagino, la verdad ese Pedro, ¿verdad? Cada que yo veo así sus cosas que hace, me identifico mucho con él. Sobre todo los latinos nos debemos de identificar mucho con Pedrito. Pero, reitero, él pone al mismo nivel a Jesús. O sea, si él estuviera entendiendo con quién estaba tratando, por principio no hubiera dicho, ¿verdad?, esa insensatez. Los hebreos le llamaban enramadas a unas como chocitas, o sea, como si fueran casas de campaña, como las conocemos en estas épocas en el occidente. No, o sea, yo creo que si él hubiera entendido lo que estaba sucediendo, él se hubiera hincado y hubiera estado ahí diciendo: Jesús, Jesús, tú eres el Dios encarnado. Vino Moisés, vino Elías a cuadrarse contigo. Eso es lo que él debía haber hecho. Pero nuevamente, en su religiosidad, lo que a muchos de nosotros nos sucede, porque les voy a decir una cosa, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros ponemos a Jesús en el mismo nivel, o peor tantito, abajo del nivel de muchos de nuestros ídolos que tenemos. Y a lo mejor van a decir: ¿cómo ídolos? No, sí, ya salimos de esa religión idolátrica. Pero como lo digo frecuentemente, hay muchos ídolos que el cristiano también tiene y que son más peligrosos que tener una figura en la pared, o igual de peligrosos. Pero hay gente que dice: yo voy a la iglesia si no hay partido de fútbol. Ese es un ídolo tremendo, casi a la par del dinero. Yo voy a la iglesia si no tengo nada que hacer, ¿verdad? Pero si tengo un partido que ver o tengo que ir a jugar fútbol, no, hombre, pues yo no voy a la iglesia. Ahí es donde entra esa religiosidad. Cuando tú estás pensando que con Jesucristo tú puedes buscar prioridades, cuando que la única prioridad debe de ser Jesús. ¿Sí me estoy explicando, familia? ¿Sí están conmigo? Porque es que ahí es donde precisamente radica esa situación de entender quién es Jesucristo. En el momento en que Él se transfigura, o sea, ya no podía dar una mejor señal delante de sus discípulos. Sin embargo, ellos insistían en compararlo con personas comunes y corrientes. Porque al final de cuentas, Moisés fue una persona común y corriente comparada con Dios. Elías también. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa. Ese mismo Espíritu Santo que estaba posando en la vida de Elías, en la vida de Moisés, en la de Noé, en la de Juan el Bautista, en la del rey David, es el mismo Espíritu Santo que está en todos nosotros. Nosotros somos personas comunes y corrientes, pero con la bendición que Dios nos ha dado como sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que los apóstoles prácticamente tenían también esa misma investidura que tenían Elías y que tenía Moisés. Sin embargo, ellos ya lo estaban idolatrando a Elías y estaban idolatrando a Moisés, como mucha gente lo sigue haciendo en la iglesia evangélica. Mucha gente, en vez de que se ponga a predicar el evangelio, que se ponga a predicar una doctrina para los cristianos, se ponen a predicar la ley del Antiguo Testamento, se ponen a predicar la ley de Moisés, y luego se ponen a profetizar como si fueran Jeremías, se ponen a profetizar como si fueran Elías, cuando que la profecía más segura es la palabra de Dios. Y así hay muchas. Si tú llegas a iglesias en donde empiezan: así te dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos no admiran a Jesús, admiran a Elías. Algunos agarran y te dicen: no, es que mira, tú mujer no puedes venir vestida con pantalón, tú debes de cumplir a fuercitas con tu diezmo, porque si no vas a estar maldito. ¿Por qué? Porque toman la ley de Moisés en vez de tomar el evangelio como su doctrina.
Pues hasta la fecha hay gente como Pedro, como Jacobo y como Juan, que tenían una religiosidad poniendo a Jesucristo al mismo nivel de todo lo demás. Ya estamos en la gracia, no en la desgracia. Y claro, también hay ese grave problema, ¿verdad? Que hay muchos de esos religiosos que porque se quedan en la ley y dicen, no, pues yo tengo que llevar mi diezmo, y ya con eso, con todo el demás dinero, yo puedo hacer lo que sea. Al fin que ya cumplí con el diezmo. Entonces ya como cumplí con el diezmo, no importa que el otro 90% me lo gaste en las parrandas, me lo gaste en los vicios, me lo gaste en lujos que no los necesito en mi casa, no me importa. ¿Por qué? Porque tienen una mente religiosa y no entienden que si tú estás en la gracia, todo tu dinero le pertenece al Señor. Todo tu dinero es para honrar a Dios. Con cada centavo que tú gastes, tienes que honrar a Dios. Pero ese es el problema de la religiosidad de la gente. Cuando equiparas a Cristo con tu religión, tu pastor, tu iglesia o tus obras, le estás robando la gloria que solo a Él pertenece. No compares a Jesucristo con tus ídolos. No, hombre, o sea, ese es el gravísimo problema que hay. Por eso Dios prohíbe que tengamos ídolos, porque Él sabe perfectamente lo que el ser humano hace con los ídolos. Los pone al nivel o hasta por encima de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así es, familia. O sea, yo le he predicado a personas que están en esa religión donde tienen ídolos por todos lados y dicen, sí, ya entendí, pero yo no le puedo hacer eso a la imagen fulanita de tal. Sí, ya entendí que Dios es celoso y en Éxodo 20 dice claramente que no me tengo que hincar delante de imágenes, que no tengo que hacerme dioses ajenos delante de Él. Ya lo entendí. Pero, no, ¿cómo le voy a hacer eso a mi abuelita? Si mi abuelita fue la que me enseñó estas tradiciones. O sea, no simplemente están poniendo a Jesús al nivel de esas religiones, de esas tradiciones o de las personas terrenales, sino lo están poniendo por abajo de esas personas. Como diciendo, es más importante la tradición de mi abuelita que lo que Jesucristo me haya dicho a través de su palabra. No equipares a Dios con nadie. Él es mucho más alto que cualquier otra cosa. Cuando tú entiendes la altura, la anchura, la profundidad de nuestro Señor Jesucristo, es cuando tú simplemente vas a buscar la manera de obedecerle en todo lo que Él te diga a través de la Escritura. Amén. Miren lo que dice Colosenses 1:15 al 20. Él es, ¿de quién habla? De Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él, Repito, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si todos nosotros somos la iglesia, debemos entender que Jesucristo es nuestra cabeza. Él es el que debe de pensar, no nosotros. Él es el que debe de sentir, no nosotros. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Si nosotros nos basamos en lo que nuestro corazoncito nos diga, no puede ser Jesús nuestra cabeza. O sea, realmente no nos mintamos a nosotros mismos. No, es que yo siento que mejor así, yo siento que mejor así. Aunque el pastor dice eso, aunque la Biblia dice así, pero yo siento que mejor hago esto. No digas entonces que eres hijo de Dios, porque si eres hijo de Dios, Él es tu cabeza.
Él es el que debe de pensar cómo debes de actuar. Y cuando Él piensa cómo debes de actuar, es porque tú estás obedeciendo a través de su escritura. Luego dice: el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Sí sabemos lo que quiere decir la palabra preeminencia? ¿Sí? Digan quién no lo sabe. Todos lo sabemos, ¿verdad? Él es la preeminencia. Él debe de ser la preeminencia. ¿En qué número de la lista de tus prioridades debe de estar Jesús? ¿Cómo? No debe de tener un número. Él debe de ser la lista completa de tus prioridades, porque Él es la cabeza de toda la iglesia. Entonces nada, primero Dios, luego mi trabajo, luego mi familia. No. Primero Dios, y siempre Dios. Él va a ser la prioridad de mi vida, porque de esa manera Él va a ir acomodando las prioridades a los propósitos del reino de los cielos, y no a los propósitos de mi carne, no a los propósitos de este mundo, sino a los propósitos que Él crea más convenientes para mi vida. Amén. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Allí en su cruz es donde Él tomó el poder de todo, familia. Allí en la debilidad es donde Él se hizo el más poderoso. Y eso es lo que quiere también de nosotros: que seamos humildes, que seamos débiles, que quitemos el orgullo, que seamos sencillos. Y en esa debilidad es donde Jesucristo se empieza a regocijar en nuestras vidas, y Él nos da la oportunidad de ser exaltados por Él. Amén. Continuamos. Número 4. La voz del Padre. Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En el Evangelio de Mateo dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. ¿A quién le dijo esas palabras el Dios Padre? ¿Alguien me puede decir? ¿A quién? Se lo estaba diciendo a los discípulos, se lo estaba diciendo a la ley que representaba a Moisés, y se lo estaba diciendo a los profetas que representaba Elías. O sea, por eso es que una doctrina en donde siguen usando la ley mosaica en sus liturgias, ellos están yendo en contra de lo que Dios Padre mandó a la iglesia. Ya nosotros no nos debemos de guiar por lo que dice la ley de Moisés. Nosotros no nos debemos de guiar por lo que dijeron los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas en su momento le hablaron al pueblo de Israel, pero no a la iglesia. Por eso es que los profetas al pueblo de Israel le dijeron que ellos no podían comer ciertos alimentos, pero a nosotros no. Al pueblo de Israel se les dijo muchas cosas, pero a la iglesia no. A la iglesia se le dijo todo lo que Jesucristo ha dejado por testimonio a través de los apóstoles. Precisamente por eso es que somos una iglesia apostólica, porque Jesucristo ahí dejó la base, la roca en la cual se iba a edificar su iglesia. Toda la palabra
que nuestro Señor Jesucristo dejó plasmada en los apóstoles, esa es la palabra que nosotros debemos de llevar a cabo como nuestra doctrina, como nuestra enseñanza para lo que es la iglesia cristiana. La evidencia de tu fe no está en cuanto hablas de Cristo, sino en cuanto lo escuchas y lo obedeces. Cuando la palabra de Dios te está diciendo a Él, escucha a Jesús. Imagínense, si Dios Padre les está diciendo, ya no escuchen a la ley, ya no escuchen a los profetas, ahora escuchen a Jesucristo. ¿Qué podría Él pensar de todos aquellos que decimos ser cristianos, pero seguimos escuchando al mundo? O sea, si a la ley de Moisés la puso por debajo de Jesús, si a los profetas los puso por debajo de la voz de Jesús, ¿qué podrá decir Dios de esa voz que todo el tiempo estamos queriendo escuchar del mundo? El mundo nos está hablando todo el tiempo, pero ¿sabes qué? Que si eres verdaderamente cristiano, tú vas a cerrar tus oídos para el mundo. ¿Y sabes por qué los vas a cerrar? Porque la voz de Jesucristo es tan esplendorosa que no quieres escuchar nada más que la voz de Jesucristo. Y la voz de Jesucristo fue esa voz la que te dijo hoy que vinieras aquí a la iglesia. Esa fue la voz de Jesucristo. Si algunos, sin tener una buena razón, no vinieron el día de hoy a la iglesia, es precisamente porque escucharon la voz del mundo. Por eso es mejor que nos saturemos de la voz de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo te la pasas viendo la televisión en tu casa? ¿Y cuánto tiempo te la pasas leyendo la Biblia? No me lo contestes, porque sé que algunos que son honestos me van a contestar algo que no me va a gustar escuchar. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno quiere empezar a leer la Biblia, es más, mandé un video por ahí de un hermano que me gusta mucho sus mensajes que deja luego ahí en las redes sociales, en donde habla precisamente del trabajo que hace Satanás en la vida de la gente. Tú te la puedes pasar horas viendo el celular y ves chistes, ves videos, andas chismeando la vida de fulanito, de sultanito, de un artista, de la política, qué sé yo. Pero cuando abres la Biblia, al principio de cuentas, para que agarres la Biblia, te cuesta un trabajo, y para que te la pases las horas leyendo la Biblia como lo haces con el celular, o como lo haces con la televisión, ¿verdad? O como lo haces cuando vas también a jugar fútbol, o cuando estás viendo los partidos de fútbol y de muchos otros deportes más. Pero cuando vas a leer la Biblia, ahí sí te cuesta un trabajo tremendo. ¿Cierto o no es cierto, familia? Pero ahí es donde nosotros debemos de entender lo que hoy el Señor nos está enseñando. A Él oír, hay que escuchar a Jesús. Ya no escuches a nadie más, escucha a Jesucristo. Cuando vas a tomar una decisión, piensa, Jesucristo, ¿qué haría en mi lugar? ¿Él preferiría esto o preferiría aquello? Y si tú has leído la Biblia, vas a saber perfectamente lo que Jesucristo te va a contestar. ¿Verdad que sí? Creo que el Señor nos está hablando el día de hoy, familia. La evidencia de tu fe no está en cuanto hablas de Cristo, sino en cuanto lo escuchas y lo obedeces. Repito la frase. Es importantísimo que entendamos este mensaje. En Hebreos 1:1 al 4 dice la palabra: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior, digan conmigo, superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que todos ellos. O sea, Él está por encima de todo y de todos, por encima de los ángeles. Los mormones, la otra vez a unos jóvenes que estuve evangelizando ahí en la casa, bueno, ellos iban según evangelizarme, pero bueno, luego ya los evangelicé yo, y les expliqué esto, les saqué esta cita. Les digo, ¿cómo es posible que ustedes piensen que Jesucristo es el arcángel Miguel? Aquí dice la palabra claramente quién es Jesucristo. Él es Dios. Léanlo, a ver, busca tu Biblia, en la tuya. Digo, no en la mía, a ver, abre tu Biblia. Sí, Señor, así dice. Entonces no anden inventando otras cosas, tengan mucho cuidado, jóvenes. Jesucristo es Dios, Él es el Todopoderoso. Debemos de entender claramente con quién estamos tratando, familia, y tratarlo a Él como lo que Él es, no como lo que nuestra religiosidad nos ha enseñado. Número 5, la centralidad de la cruz. Marcos 9, 8 al 13, ya con esto vamos a terminar la cita de Marcos. Dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Sino a quién dice? A Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, ahí dice que Elías, que ese Elías que había de venir, era Juan el Bautista. Y acuérdense lo que hicieron con el pobre Juan el Bautista. Le cortaron la cholla, ¿verdad? Para aquellos profetas, ¿verdad? Que dicen que los profetas deben de vivir como reyes, y porque ellos son lo máximo, y una de cosas, ¿verdad?, que se inventan. No, hombre, a los profetas, de hecho, él fue el último de los profetas ahora sí que del Antiguo Testamento, de la ley, porque ahí estaban en la dispensación de la ley. Él fue el último de todos esos profetas. No fue Malaquías, que dicen, es que se fue el último de los libros de los profetas. No, de todas maneras seguían habiendo profetas. Malaquías fue el último que escribió del Antiguo Testamento el libro, pero todavía en la ley, porque Jesús cuando llegó seguían en la ley. Todo lo que en el Evangelio Jesús estaban todavía en la ley, pero precisamente en el momento en que Jesús muere en la cruz y resucita de entre los muertos, ahí es donde ya se abre la dispensación de la gracia. Y en esos momentos es donde ya vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes a las que se habían enseñado en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucedió? Que así es como morían los profetas. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza precisamente porque pues ya estaba escrito que de él iban a hacer tantas cosas, ¿verdad?, tan tremendas.
Y bueno, aquí está esta penúltima frase que dice: ¿quieres un Cristo glorioso, pero no uno crucificado? ¿Quieres un Salvador de coronas, pero no de espinas? Ese no es el verdadero Cristo. Ese es el gravísimo problema que ha estado viviendo la iglesia evangélica en el siglo XXI. Bueno, desde el siglo XX. Que todos buscan la gloria, pero quieren brincarse la cruz. Muchos se la pasan desde los púlpitos hablando solamente del triunfalismo en el cual un cristiano debe de vivir. Se la pasan hablando de que un cristiano debe de vivir con milagros, con prodigios, que no debe de vivir con enfermedades porque ya es cristiano y las enfermedades no tienen legalidad en el cristiano. No pueden ser pobres porque Jesucristo ya nos ha dado todas las riquezas en gloria, y empiezan a sacar una serie de textos fuera de su contexto para llevarte a un evangelio, o se le llama incluso la teología de la gloria. Pero la teología de la gloria, la Biblia la marca solamente cuando ya nuestro Señor Jesucristo ha regresado por segunda vez a la tierra. Nosotros debemos de vivir la teología de la cruz. Por eso es que frecuentemente este tipo de citas nos hacen reflexionar en que para que nosotros podamos tener la seguridad de nuestra salvación, podamos tener la esperanza de vivir en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pasar por esa cruz. Hace 15 días el Señor nos habló a través de la Escritura, que dijo: tomen su cruz y síganme, ¿verdad? Eso es lo que Jesús enseñaba. No enseñaba eso de saca el campeón que llevas dentro. No, más bien Él enseñaba: saca esa podredumbre que llevas dentro, para que sea Jesucristo el que habite ahora dentro de tu corazón. Esa es la teología de la cruz, y esa es la teología la que nos hace vivir en humildad, la que nos hace vivir sin orgullo, la que nos hace vivir amando el reino de los cielos y despreciando el reino de este mundo. Cuando tú abrazas tanto las cosas de este mundo, por eso es que no quieres venir a la iglesia, porque estás bien a gusto con lo que ves en este mundo. No te quieres despegar de este mundo. Pero cuando tú pones tu mirada en el reino de los cielos, todo el tiempo quieres estar pegado a Jesucristo, porque esa va a ser tu vida eterna. Pónganse de pie, familia, por favor. Y ya con esta cita vamos a terminar nuestro sermón del día de hoy. Que más que sermón es una enseñanza. Primera de Corintios 1:18, lo vamos a leer hasta el 31. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es, ¿qué dice allí? Díganlo fuerte y con convicción: es poder de Dios. Luego dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Esa es la característica de un verdadero cristiano. A lo mejor, como el mundo, ¿verdad? El mundo dice que estamos locos. O sea, a mí, muchos familiares, ¿verdad? Muchas veces, estás loco. ¿Cómo prefieres todos los domingos estar ahí en la iglesia y en vez de que te vayas de viaje, en vez de que hagas esto, hagas lo otro? No, hombre, estás loco. Digo, pues sí, estoy loco por Cristo. Y la verdad es que esa locura me va a llevar a la vida eterna. Pero ¿qué sucede? Ellos que se creen cuerdos. No, es que ¿cómo crees? Para eso es fanatismo. Yo mejor, mira, nada más, así yo voy cuando no tengo otra cosa que hacer. Al fin que pues, no importa, ¿verdad? A mí me ha dicho ahí mi líder que yo nada más con que le caiga ahí con una buena lana y que cumpla con esto, el otro no importa. No, para la gente estamos locos los cristianos, pero nosotros estamos entendiendo claramente que la palabra nos ha dicho lo que realmente somos y lo que no debemos de ser. Si a mí la Biblia me hubiera dicho que yo realmente al ser cristiano me iba a olvidar de todos mis problemas, a lo mejor sí estaría frustrado, ¿verdad? Por eso aguas a esos que andan diciendo venga y pare de sufrir, aquí vas a parar de sufrir porque ya eres de nuestra religión y vas a parar de tener problemas y tu matrimonio se va a resolver, no vas a tener conflictos de nada. No, esas son mentiras del enemigo, para que la gente se frustre y se decepcione cuando vean la realidad que hay en sus vidas. La conclusión de esta enseñanza dice así, a ver por ahí sí, ¿okay? Es la conclusión. La transfiguración nos muestra que, número uno, Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Dos, el Padre nos manda escucharlo y obedecerlo. Tres, la gloria verdadera pasa primero por la cruz. Queremos ser herederos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primero somos coherederos de sus padecimientos. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Última frase: no rechaces al Cristo que habla hoy. O le obedeces como hijo de Dios, o lo ignoras como si fuera un hombre más. Tu eternidad depende de esa decisión. Esa es la última reflexión, señores y señoras, jovencitas y jovencitos, para que nosotros esto se lo respondamos realmente a Dios. Porque el mundo siempre tiene o una decisión o tiene otra decisión. Pero cuando tú decides seguir a Jesucristo, vas a tener problemas, claro que los vas a tener, empezando por ti, por tu comodidad. Vas a decir, no, es que a mí me acomoda más hacer otras cosas. Pero imagínense que Jesucristo hubiera pensado así, que Él hubiera pensado en su comodidad. Él de todas maneras iba a ser rey. Ya estaba escrito que Él iba a ser el rey de los judíos.
Él podía hacer lo que quisiera, pero su decisión fue salir de esa comodidad en la cual muchos lo querían llevar. Ya ven lo que vimos hace 15 días, ¿verdad? Que Pedro le decía: Señor, que no te acontezca esto. Y Jesús volvió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Bueno, pues así es como nosotros deberíamos de actuar con nosotros mismos cuando queremos decidir hacer algo que Dios no nos ha mandado a hacer. Es decir, apártate de mí, Satanás. No me estés queriendo influenciar en mi mente. Mi necesidad principal es estar en donde se predica la palabra de Dios. Mi necesidad principal es estar con el cuerpo de Cristo, porque a esos hermanitos son a los que sí yo voy a ver eternamente, no a todos esos compadres, a esos familiares, a esos amigos que han desechado la palabra de Dios cuando tú les has hablado de ella. Precisamente eso es lo que muchas veces yo les he llegado a explicar. Oye, ¿por qué no quisiste este compromiso? Tú no quisiste ir a la iglesia conmigo. Yo te he invitado a un lugar mucho más sano, mucho más hermoso y de vida eterna, y tú no me has querido acompañar a la iglesia. ¿Y por qué yo sí te voy a acompañar a tus parrandas? Yo soy cristiano. ¿Tú no quieres ser cristiano? Pues menos yo quiero seguir siendo mundano como yo era antes. Que Jesucristo sea el que intervenga en nuestros corazones para desechar los compromisos del mundo, no al revés. No que el mundo sea el que intervenga para que nosotros no podamos ser verdaderamente cristianos, porque es más poderoso el que está en el reino de los cielos que el que está en este mundo. Pero hay veces que nosotros nos queremos juntar con el que ya está derrotado, con el débil de este mundo y de todo el universo. Yo prefiero estar con el mero mero, que es mi Señor Jesucristo. Que es que tú te pierdes de la playa, te pierdes. No, hombre, cuando Dios me lo permita, hasta gratis me voy a la playa, pero no me tengo que ir el fin de semana, me voy entre semana. O sea, hay tantas cosas que se presentan en nuestras vidas para poder demostrar que tú y yo realmente somos leales y somos fieles al reino de los cielos. Somos leales a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos ayude, familia. Señor mi Dios, te damos gracias por esta predicación que nos has traído el día de hoy. Y te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, mi Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino para que esta palabra pueda ser un rema en cada uno de nosotros y podamos vivir conforme a tus propósitos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.